Ya estamos en la puerta número 10 de esta serie. De hecho, solamente nos restan 2 puertas más para concluir estos sermones. Vimos la puerta de las ovejas, que era el lugar por donde entraban a Jerusalén todos aquellos que llevaban ovejas para el sacrificio, o los pastores que sacaban su rebaño a cuidar o a pastar. La segunda puerta fue la puerta del pescado. Es la puerta que estaba hacia el lugar donde los pescadores también entraban y salían con su mercancía. La puerta antigua. Esta puerta se le conoce como la puerta antigua por ser una de las puertas que se colocó muy antes. Después estaba la puerta del valle. Su nombre es precisamente porque daba hacia un lugar muy grande, una llanura. Algunos piensan que es hacia el valle de Josafat, es un valle muy grande. La quinta puerta es la puerta del muladar, es donde se depositaba toda la basura de Israel o de Jerusalén. La puerta de la fuente, había una fuente donde pasaban aquellos que también llevaban sus ovejas y se cree que ahí bañaban o limpiaban sus ovejas. La puerta de las aguas se le llama así porque afuera de la puerta de las aguas había un yacimiento, un manantial de agua. De ese manantial distribuían agua para todo Judá o Jerusalén. Vimos la puerta de los caballos. Si recuerdan ustedes por qué se le llamaba la puerta de los caballos, es porque ahí entraban el ejército de los reyes de Israel o de Judá. Los jinetes por esa puerta entraban. Encontramos también o estudiamos la puerta oriental, que como su nombre lo dice, estaba hacia donde se pone el sol y es donde proféticamente y escatológicamente Jesús en la segunda venida entrará por esa puerta. Y hoy hablaremos, hermanos, de la puerta número 10, que es la puerta de Efraín. La puerta de Efraín. ¿Por qué se le conoce como la puerta de Efraín? Cuando Israel se divide en 2 reinos, en el reino del norte y en el reino del sur, al reino del sur se le denomina como la casa de Judá. Y al reino del norte se le nombra como la casa de Israel, el reino del norte. Pero también al reino del norte se le conocía como la tribu o el reino de Efraín. Esta puerta de Efraín se le denomina con este título porque ahí donde estaba la puerta de Efraín era justamente hacia el valle de Hinnom, y este valle de Hinnom es el que conducía justo a las montañas o donde estaba situada la tribu de Efraín. Sabemos que cuando Moisés pone en libertad al pueblo de Israel, los lleva en el desierto, la orden de Dios, hermanos, era llegar a Canaán y que Moisés distribuyera a las 12 tribus en su territorio y que ellos poseyeran esa tierra. Pero Moisés ya no pudo hacer esa tarea. ¿Y quién fue el que hizo esa tarea? Josué, el sucesor de Moisés. Él se encargó de asignarles a cada quien su tierra. Tuvieron que enfrentar batallas,
luchas para poder conquistar su territorio, pero ellos al final conquistaron esa tierra y la poseyeron. Este libro de Nehemías, hermanos, que nos habla de estas puertas, podemos encontrar algunos aspectos muy importantes. En el capítulo 1, de hecho, cuando empezamos con las puertas, solo dimos una pequeña reseña de lo que había pasado en el capítulo 1, porque la construcción de las puertas está en el capítulo 3. ¿Qué sucedió en el capítulo 1? Yo les mencionaba que Nehemías, siendo un trabajador del rey Artajerjes, que estaba lejos en Susán, a muchos kilómetros de su tierra, pero su hermano Hanani o Anani, él va y le lleva la noticia a Nehemías de cómo Judá, la ciudad, el templo de Jerusalén, el muro de Jerusalén y las puertas de Jerusalén habían sido derribadas. Y en ese capítulo encontramos esta historia. Le llevan la noticia a Nehemías. A él eso le causó mucho dolor, tristeza, pero no se quedó ahí, sino él se postró delante de Dios y le clamó al Señor y le pidió perdón, porque él sabía que esa destrucción de Jerusalén, de la ciudad santa, de la ciudad amada de Dios, donde es la casa del rey David, para Israel, hermanos, y tanto para Judá, era una vergüenza, que habían sido vencidos y derrotados por el enemigo. Porque Dios no nos llamó para vivir en derrota, sino para vivir en victoria. En Cristo somos más que vencedores. No solo vencedores, somos más que vencedores, porque tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios, como cantábamos, a un Dios increíble, a un Dios todopoderoso. Y él se humilla, Nehemías, que posteriormente se convierte en el gobernador de Judá. 12 años estuvo Nehemías dirigiendo a la nación. Hubiese sido bueno que estuviera más años. Ese tipo de gobernadores necesitamos. Hoy vamos a aprender un poco de las características de Nehemías. Un hombre que en medio de la prueba, al escuchar lo que había sucedido con Judá, él no se llenó de miedo ni de temor, sino que él se humilló delante de ese Dios que es santo, santo, santo. Pero esa tristeza que Nehemías tenía y que le externó al Señor, el rey Artajerjes, hermanos, él se dio cuenta de la situación y le preguntó que qué es lo que le pasaba. Y Nehemías aprovechó la situación. Le dijo: es que mi ciudad ha sido destruida, ha sido devastada. Y aún la esposa del rey le dice a Nehemías: pues si quieres ir a tu ciudad, porque para ellos era un hombre muy servicial, era un buen trabajador. Ellos no se querían deshacer de él. Y le dijo la mujer: ¿cuántos días necesitas para ir y reconstruir? Y regresa nuevamente con nosotros. Y el rey le dio esa aprobación. Él hizo oración, ayuno. Y ya en el capítulo 2 encontramos cómo, hermanos, el rey le apoya y Nehemías regresa a Judá. Pero en ese regreso él enfrentó oposición, Nehemías. Cuando él se dispone a cumplir una tarea, a hacer algo correcto, porque la idea era reedificar los muros y las murallas, porque ya sus hermanos
que era Esdras y Zorobabel. Ellos ya estaban construyendo el templo. Zorobabel, él le comenzó a construir el templo y la ciudad, y Esdras también estaban trabajando. Pero Nehemías sabía que había que edificar los muros, porque la ciudad no podía estar desprotegida. El pueblo de Dios no puede estar desprotegido. El pueblo de Dios siempre debe estar cubierto con la sangre de Cristo. Y no importa que existan personas que no crean en eso, que no se debe de invocar la sangre de Cristo, porque ellos no conocen o ignoran el mundo espiritual. Pero el diablo sí reconoce a la sangre de Cristo. Esa es la mejor protección para nosotros, la armadura de Dios. El pueblo no debe de estar desprotegido. Debemos tener esa armadura de Dios, el evangelio, su palabra, el escudo de la fe, la santidad, la obediencia. Son las armaduras que Dios nos ha dado para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dale la gloria al Rey, al que vive para siempre. En lugar de que existiera alguien que le diera un aplauso a Nehemías por la obra que iba a hacer, 3 hombres se levantaron en contra de Nehemías, que fueron Sanbalat, Tobías y Gesem. 3 hombres que vivían en Samaria. Como ellos estaban bajo opresión por el rey de Asiria, ellos querían que también Judá estuviera oprimido. Decían, ¿cómo van a volver a reconstruir su templo estos judíos? Si ellos edifican su templo, va a ser derribado. Tenían un odio en contra de ellos. Pero Nehemías no hizo caso. Llegó a Jerusalén. Encontramos ya en el capítulo 3 cómo él organiza a todos los que iban a trabajar. Ya vimos en el capítulo 3 cómo se reconstruyeron el muro, las puertas, y ya la ciudad, hermanos, todo lo que era alrededor, ya se había concluido la obra. Las puertas que vamos a ver, la de Efraín, la puerta de la cárcel, las últimas puertas que vamos a estudiar ya eran dentro de la ciudad, que no eran estratégicas, pero era importante reconstruirlas. Lo más importante era cubrir toda el área circular para que la ciudad estuviera protegida. Y en el capítulo 4, hermanos, estudiamos que Sanbalat maltrataba a los judíos y los miraba con humillación, con desprecio. Decía, ¿quiénes son estos pobres judíos? Sueñan si piensan que van a reconstruir su ciudad. Esa ciudad va a quedar siempre derribada, destruida. Y hacía escarnio de ellos, los menospreciaba. Y Nehemías clamó a Dios, hermanos. Primero pidió perdón también por sus enemigos, pero él dijo que ese baldón, esa maldición que le estaba lanzando, que se la regresara a sus enemigos. Edificaron la muralla, edificaron el muro, edificaron las puertas. ¿Cuántos días, hermanos, tardaron para construir la muralla y las puertas? 52 días. El trabajo lo hicieron rápido, porque era urgente que estuvieran resguardados. Y estos 3 enemigos, Sanbalat, Gesem y también Tobías, ellos estaban buscando la forma para conspirar, hacerle daño a Israel. Ya no solo eran los de Babilonia que habían destruido, habían invadido Jerusalén, ahora había enemigos. Pero Nehemías, siendo un hombre sabio, guiado por el Espíritu de Dios, él iba con toda la intención. Cuando él vio derribada la ciudad, hermanos, él lloró, pero no se quedó ahí.
él empezó a trabajar para reconstruir. Pero él iba más allá. Sabía que la seguridad era importante y comenzó a organizar a su ejército, siendo un servidor de un rey gentil. Dios le dio la sabiduría, la habilidad para organizar también ahora a Judá. Y en el capítulo 5, hermanos, nos encontramos cómo Nehemías, él se percató de un problema que había en Judá, en el reino del sur. Que había muchos hombres que cuando entró el ejército enemigo o los enemigos de Judá, tomaron a muchos judíos como esclavos. Y algunos que quedaban libres tenían que vender sus tierras porque no tenían para comer. Entonces todos los judíos fueron despojados de su tierra, y además de que les quitaron su tierra, los usaron como esclavos. Pero cuando Esdras viene nuevamente, él toma el control, y aquellos que habían sido más abusados y que estaban subyugando o esclavizando, explotando a sus hermanos, él quitó esa esclavitud, Nehemías. Y había los que se habían enriquecido aprovechando la situación. Cuando viene Babilonia y los invade, algunos que se creían más listos le prestaban a sus mismos hermanos, pero les cobraban intereses muy altos, lo que se le conoce como la usura. Y también viene Nehemías y eliminó la usura y la esclavitud. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nehemías, hermanos? Estaba haciendo las cosas correctas. Él estaba limpiando a Judá. Sabía que Dios los iba a bendecir, sabía que Dios no se había apartado, que Dios les iba a dar la victoria, que los iba a librar de los enemigos. Pero era importante que Judá se limpiara de todo pecado, de toda maldad. Nehemías suprime y vino a abolir la usura. Y cuando Nehemías estaba haciendo lo correcto, que estaba buscando a Dios, estaba buscando la dirección de Dios, no lo que él se le ocurrió, lo que él pensaba, no, él se dejaba llevar por la voz de Dios, por la dirección del Espíritu Santo. Y Dios lo eligió, hermanos, como gobernador por 12 años. Esto lo encontramos en el capítulo 5, verso 14 y 16. Y después de que lo eligen gobernador, ¿saben qué hacía? A todas aquellas personas que estaban en esclavitud, a los pobres, para que se pudieran recuperar nuevamente, Nehemías los llamaba a la casa. Era como un palacio que él se había construido, y ahí preparaba banquete, un toro y carneros todos los días, 6, 7 carneros todos los días, era el alimento que se preparaba. Pero él vino y nuevamente levantó a la nación. Un hombre con buenas intenciones. Nehemías daba alimento a sus siervos y todos fueron bendecidos, todos prosperaron. Cuando se busca a Dios, cuando no se vive en injusticia, en maldad. Por eso Nehemías quitó la esclavitud y la usura, porque eso no le agrada a Dios. No le gusta que uno oprima a su prójimo o que se sienta superior o mayor. Y Dios bendijo a esta nación. Y ya en el capítulo 7 encontramos cómo Nehemías, hermanos, asignó porteros en cada puerta. Las puertas que iban reedificando, él colocó guardias ahí, porteros. Pero ¿saben qué puso más ahí? No solo los guardias, sino él estableció levitas y cantores que le dieran la gloria al Señor. Que ahora nuevamente en Judá se reconociera como una nación que honra,
que exalta al Dios Todopoderoso, que le da la gloria al Señor. Ya no había pecado, ya no había maldad, ya no había robo, ya no había iniquidad, idolatría. Ahora toda la ciudad, en cada puerta, en cada área, estaba resguardada, pero también en esa puerta se adoraba y se exaltaba el nombre del Señor. Dale alabanza al Rey, a Cristo, a Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ya al final del capítulo 7, Nehemías realiza un empadronamiento, pues los habitantes habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Muchos ya no tenían identidad, no tenían una carta de empadronamiento, y comenzó nuevamente un censo para saber quiénes eran los habitantes, quiénes eran las familias. Tenía un control. También él organiza el servicio, el culto, la adoración. Vean cómo él llevaba un orden y Dios lo iba bendiciendo. Y ya aquí en el capítulo 8 vemos, hermanos, ya las 9 puertas habían sido ya edificadas, y venía lo más importante, hermanos. ¿Qué creen que era lo más importante para que esa nación, para que Judá pudiera ser más bendecida y prosperada? Buscar la presencia de Dios. Asignar un lugar donde todos los habitantes, ya los conocía. Él ya sabía quiénes eran. Y a cada uno él los iba a invitar, y dio la orden para que se congregaran en un lugar. Y el objetivo de congregarlos en un lugar, ¿y saben dónde los congregó? Frente a la puerta de Efraín. Ahí reunió Nehemías, también estaba Zorobabel, Esdras, aquellos líderes que regresan para reconstruir la ciudad, el templo, el muro y las puertas. Ya estaban esos líderes ahí listos. Pero ahora querían que todo el pueblo, ya habían trabajado, ya no había ningún problema, las puertas seguras, pero ahora venía lo más importante: buscar la presencia de Dios, humillarse delante del Señor y rendir su vida completamente al Padre. ¿Cuántos creen que es importante buscar la presencia de Dios? Y se juntó todo el pueblo. Vean lo que dice en el verso 1, Nehemías 8:1. Como un solo hombre. ¿Qué significa esto, hermanos? Como un solo hombre. Que había unidad. No había desacuerdo, no había oposición, no había rechazo, no había enemistad. Que porque tú haces esto, porque tú haces lo otro. No había ninguna envidia, ningún celo. No, como un hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. ¿Y saben qué hizo Nehemías? Él reconoció que él era bueno para gobernar, pero él dijo: yo no puedo predicarles, pero hay alguien que sí puede predicar. ¿Y saben quién era? Se acordaron de que había un hombre que él se dedicaba a transcribir los manuscritos. Esa era la función de un escriba. Cuando había un libro, el libro de cualquier profeta, y el libro se iba haciendo viejo, se iba desgastando, la función de los amanuenses, de los escribas, era copiar a mano, con puño y letra, copiar los escritos, para que los papiros o los libros antiguos no se perdiera ninguna información, ellos pudieran tener copias nuevas. Y los papiros antiguos, ellos los iban eliminando. Por eso se dice que de la Biblia no existen, o de algunos libros no existen originales, porque todo original se fue quemando para darle paso a las nuevas copias. ¿Y saben quién hacía esa tarea? Esdras. Y un escriba, como estaba estudiando, estaba transcribiendo la escritura, pues el escriba se sabía la Biblia casi de memoria. Y el Señor también quiere Esdras aquí, quiere escribas, que estemos todos los días transcribiendo la escritura, estudiando la palabra del Señor. Porque si tú estudias, Dios te va a asignar una tarea con respecto a la escritura.
Y Nehemías se acuerda que Esdras era un escriba y lo llamaron y dijeron a Esdras el escriba: trae el libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras, él obedeció y trajo el libro de la ley delante de la congregación. Había hombres, había mujeres, todos los que podían entender la palabra, porque había bebés, había niños, pero ellos no entendían aún. Pero los que podían comprender la palabra, de edad donde comprendieran, los reunieron a todos. Nehemías llamó y convocó a toda la nación del norte, del sur, de Judá. Y Esdras comenzó a leer el libro frente a la plaza, frente a la puerta de las aguas. Y todos los que podían entender, dice este libro, que estaban atentos al libro de la ley. Qué importante es poner atención a la palabra. No cuestionar la palabra, no saber a ver qué lo que está diciendo a lo mejor no es verdad, o lo que me dice eso yo ya me lo sé. No, para poder aprender es necesario escuchar. Primero escuchar. Todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. ¿Y qué es lo que hace Esdras, hermanos? Se trajo un púlpito como este. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que se había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, vean estos nombres: Matatías, Semanaía, Urías, Ulcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Vean cuántos hombres estaban. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque a Esdras lo colocaron en un lugar más alto para que todos escucharan. No había bocinas, no había parlantes, no había equipo, micrófonos. Por eso estaba en un lugar más alto. Y cuando Esdras, ya estando en su púlpito con aquellos otros hombres que también iban a compartir la palabra, dice que él abrió la ley y que todo el pueblo estuvo atento a la palabra del Señor. ¿Qué significa estar atento? No solo escuchar, sino entender, asimilar esa palabra y estar dispuestos a obedecer esa palabra, a llevarla a cabo. Bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Qué significa bendecir? Empezó a exaltar a Dios y le dijo: Jehová, Dios grande, tú eres Dios grande, tú eres todopoderoso. Y todo el pueblo decía: amén, amén. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Él es grande, que su palabra es la verdad, que su palabra nos anima, su palabra quebranta nuestro corazón, su palabra a veces nos exhorta, pero también su palabra nos edifica. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria al Rey, porque Él es grande, Él es todopoderoso, Él es increíble. Y Esdras alzó sus manos y todo el pueblo se humilló delante de Jehová y se inclinaron a la tierra. Era una muestra de verdadero arrepentimiento. Ellos se recordaron del pasaje que estaba escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, cuando dice: Jehová le dijo a Salomón: yo te voy a bendecir como bendije a tu padre, al rey David, pero toda la tierra se tiene que humillar delante de mí. Si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y enviaré bendición y sanaré su tierra y ustedes van a ser prosperados. Y es lo que estaban haciendo ahora Nehemías y Esdras, llevando al pueblo a ese arrepentimiento. Y aquí estaban los levitas: Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí y muchos levitas. Los levitas eran los encargados de
armar el tabernáculo, de servir en el templo. Todo ellos lo hacían, pero también eran cantores, eran músicos que Dios derramó de manera sobrenatural ese talento sobre ellos. De una manera prodigiosa podían ejecutar esos instrumentos, porque la gloria era para Dios. La música le pertenece a Dios. El diablo se la ha querido robar, pero la música no es del diablo, la música le pertenece a Dios, Él la creó. Y estos hombres, Azarías, Jezabed, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Eran unos traductores, por la cuestión de que los hombres más antiguos, ellos todavía hablaban el hebreo, pero había niños, jóvenes, que ellos nacieron ya en el exilio. 70 años estuvieron en Babilonia, y ahí en Babilonia se hablaba el idioma arameo. Por eso tenían que traducirles. Por eso estos hombres hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es el propósito, hermanos, de los que el Señor nos ha llamado para compartir la palabra. Es hacer entender la palabra. La palabra de Dios no es hablar de otras cosas, de psicología, de teoría, filosofía humana, de antropología, de historias, de chismes, de cuentos. No, exponer la palabra es solamente transmitir lo que el Señor dejó escrito. Esa es la palabra de Dios, esa es la sana doctrina. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron todo el día: santo es Jehová nuestro Dios, santo es Jehová nuestro Dios. Algunos, cuando escucharon la palabra, nunca habían oído. Muchos años tuvieron la ley ahí escondida, ahí arrumbada, pero ahora cuando escuchan esta palabra, hermanos, fueron conmovidos. Algunos lloraban, otros lloraban de dolor, de sufrimiento, pero algunos de arrepentimiento. Y les dice: no se pongan tristes, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba, dice, cuando oía la palabra de la ley. Porque la palabra de Dios, hermanos, es espada de doble filo. ¿Qué significa esto de doble filo? Que a veces la palabra nos puede cortar. La palabra es como un golpe cuando nos corrige, cuando nos señala el pecado, cuando nos muestra que la desobediencia nos aparta de Dios y nos trae muerte. A veces la palabra golpea, pero también tiene otro filo. La palabra también consuela, instruye, enseña, fortalece, edifica, da paz. Es nuestro alimento, es nuestra espada. La palabra del Señor es nuestro alimento. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Muchas horas estuvieron ahí, hermanos, alimentándose de la palabra. Y les dice Nehemías: id y comed y bebed. Y fueron y prepararon alimento. Y los levitas, dice que hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gloria al Señor Jesús. Un pueblo que se estaba humillando delante de Dios, que reconocía su pecado, que sabía que el pecado era una ofensa para Dios y que esas ofensas de Dios a veces es lo que trae maldición, condenación, muerte, enfermedad, destrucción, tragedias al hombre. La desobediencia trae maldición para el ser humano. Pero cuando el hombre se arrepiente, alcanza misericordia y Dios derrama bendición. Al día siguiente, nos narra el versículo 13 de Nehemías,
se reunieron todos los jefes de familias, todo el pueblo, los levitas, Esdras, para nuevamente continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y ellos fueron, me imagino que estudiaron el libro de Levítico, porque encontraron ese lugar cuando Jehová le dijo a Moisés que los hijos de Israel se iban a edificar tabernáculos. Ellos ya estaban en Canaán, ya estaban viviendo en sus tiendas. Pero los tabernáculos eran como cabañas provisionales donde solamente se colocaban unos postes como muro, una choza. Eran lugares muy rústicos. Tal vez en un lugar donde hay mucho calor o la temperatura es alta puedes vivir en esas chozas, pero en un lugar donde hace frío no puedes vivir. Se muere uno de ahí congelado o de frío, no hay protección. Pero Dios le ordenó al pueblo de Israel por medio de Moisés que cuando ya ellos poseyeran su tierra, cada año tenían que hacer esta celebración que en hebreo se conoce como Sukkot. Sukkot, ¿qué es el Sukkot? Es construir justamente esas chozas o tabernáculos que eran el mes séptimo, y traían ramas de arrayanes, palmeras, árboles frondosos, y es con lo que cubrían. No tenían un techo, sino ellos colocaban esas ramas. Y también ellos traían, dice aquí el versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, no en su casa, sino en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Ahí es donde se hicieron los tabernáculos y esta celebración. Y ahora cuando ellos se encuentran que en el libro de Levítico estaba esta fiesta, ahora Nehemías, Esdras y Zorobabel, ellos empezaron a celebrar esta fiesta. ¿Y qué significaba vivir en esas chozas rústicas? Significaba que el pueblo de Israel caminó errante, no tuvo una casa, pero aún ahí en medio del desierto, en medio del calor, en medio del frío, Dios fue su proveedor. Y eso significa el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Pero esto era para el pueblo de Israel. Ahora hay algunas iglesias que recuerdan esta fiesta, pero no lo hacen como un ritual por ser judíos, sino también ahora nosotros podemos recordar que cuando no estábamos en Cristo también vagábamos errantes, sin provisión, sin bendición. Pero ahora Dios es nuestro proveedor. Dios es el que ha perdonado nuestros pecados. Él es el que ha sanado nuestras enfermedades. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos provee. Él es el que nos da la vida, nos da la fuerza, nos da el sustento, nos da la bendición. Dios es la fuente de bendición. A veces pensamos que el trabajo, el negocio, la empresa, el taxi, que eso es la fuente de bendición. No, la fuente de bendición es Dios. Él nos da a través de eso, pero de Dios viene la bendición. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado? Y ahora ellos cortaban frutos, cortaban las ramas, los árboles frutales, y se hicieron esos tabernáculos. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Entonces, ahora, ¿qué significa, hermanos? Ya vimos que la puerta de Efraín significa
que la casa de Judá o el reino del sur se reunió para adorar al Señor, pero también trajo esos frutos, esas primicias para Dios. Era una ofrenda para Dios. Y así como esos frutos fueron traídos por los habitantes de Jerusalén, Dios estaba comprometiéndolos a ellos que también ellos deben de dar ese fruto. Ahora nosotros como iglesia de Cristo ya no celebramos el Sukkot, pero ahora celebramos al Señor. Y ahora, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son esas ramas que vamos a traer para ofrendarle al Señor Jesucristo? Son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Reconstruir la puerta de Efraín significa que un cristiano esté dando fruto para el Señor. La casa de Jerusalén trajo frutos para Dios. Era una ofrenda. Por 7 días estuvieron exaltando al Señor, orando, cantando, aprendiendo de la palabra del Señor. Y el último dice que hicieron una fiesta solemne para Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno es humillarse delante de la presencia de Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas tenemos, hermanos, un grupo o 2 grupos de frutos. Gálatas 5:16, vean. Hay 2 grupos de frutos. Gálatas 5:16 dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo habla, hermanos, de una batalla, de una lucha de la carne contra el Espíritu, y todas las obras, este grupo de frutos, vienen de la carne. Pero ¿cómo podemos ofrecer esos frutos a Dios? No podemos dar este tipo de frutos, porque esto desagrada a Dios. Es una ofrenda que desagrada a Dios. Y cuando Judá vino al Señor y estaba ofrendando, estaba haciendo esta fiesta de Sukkot, donde le ofrecían frutos al Señor, ese era algo simbólico de que ahora ellos se comprometían a obedecer y honrar a Dios y a dar esos frutos, no de la carne, sino ahora del Espíritu. Pero ahora encontramos el otro grupo de frutos. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿cuáles? El fruto de la carne, los que vimos al principio, con sus pasiones y sus deseos. Y ahora vivimos para dar fruto. ¿Y cuáles frutos vamos a dar? Si vivimos, dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros, sino vivir conforme al Espíritu, dar el fruto del Espíritu, que es amor. Amor para Dios, amor para nuestro prójimo, amor por las almas, amor por su palabra, amor por la oración,
ese gozo, aunque a veces viene la dificultad, la enfermedad, la tristeza. Y cuando el hombre está pasando por prueba, por lucha, por aflicción, se le va el gozo, ya no quiere buscar al Señor. Pero lo que le da gloria al Señor, el fruto que quiere el Señor, es de que siempre el cristiano esté gozoso, dándole honra y gloria a Dios. También la paz. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. O sea, los que no buscan pleito, los que no buscan contienda, discusión, sino los que viven en paz. El que tiene paciencia, que no es intolerante, no es desesperado, sino que tiene esa paciencia, esa benignidad y bondad, tiene la capacidad de ayudar a otros. Aquel que tiene una fe inquebrantable, mansedumbre. La mansedumbre es tener esa humildad para aceptar la corrección, la enseñanza, la templanza, que puede dominar su carácter, que puede tener dominio aún sobre sus pasiones. Ese es el fruto que habla del Señor. Y hemos visto que cada puerta, hermanos, tiene una enseñanza espiritual. Y la enseñanza de hoy, así como el pueblo de Judá fue a ese lugar, a esa puerta de Efraín, para reconstruir esa puerta, pero cuando ellos estaban reconstruyendo esa puerta, se estaban comprometiendo con el Señor, porque se humillaron, le pidieron perdón a Dios. Cuando escuchaban la palabra, dice que estaban atentos, lloraron con esa palabra, porque transformó su corazón. Hay un cambio, y es lo que quiere hacer la palabra del Señor hoy. Reconstruyamos esta puerta también en nosotros, la puerta de Efraín, y hagamos lo que hicieron ellos: alabanza al Señor, escuchar la palabra, la oración, arrepentimiento. Se humillaron, le lloraron al Señor, se postraron delante de Él, pero también dieron frutos. Y eso es lo que espera el Padre de su iglesia en este tiempo. Que amemos su palabra, que le demos la gloria, la honra, la alabanza, que nos humillemos delante de Él, pero que también sigamos dando frutos. Vamos a estar de pie, vamos a adorar al Señor. Y si en esta tarde alguien está pasando por dificultad, por prueba, por lucha, aquí está ese Dios todopoderoso que puede extender su mano de misericordia. Tal vez tú habías sido confundido por la prueba, la lucha, la tribulación. Tal vez el enemigo quiere traer desaliento, desánimo. Ven a los pies del Señor. Aquí está ese Dios todopoderoso que te quiere bendecir. Si nos humillamos y nos postramos delante del Señor, Él está para bendecir a su pueblo. Así como bendijo a sus hijos, a Israel, a Judá, también Él bendice a su iglesia. Démosle la gloria al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Es el momento en que despierto. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. En mi vida has sido bueno.
gloria al Señor. Dale gracias a Él por su amor, por su misericordia. Si Él ha sido fiel, ha sido bueno contigo, adórale con todo tu corazón. Dale la gloria, dale la honra, porque Él es digno de toda la adoración. En mi vida has sido bueno. Gracias, Señor, por tu bondad. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. No merecíamos nada. Te damos gracias, Señor. No merecíamos nada. Aquí estamos, Señor. Estamos, Señor, humillados delante de ti. Te hemos ofendido, Señor. Te hemos fallado. Pero tú has sido fiel. Perdona todo pecado, toda iniquidad, Señor, de nuestro corazón. Perdona los pecados aún de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de nuestros antepasados, Señor. Aquí estamos postrados delante de ti, pidiéndote perdón, Señor. Así como el pueblo se congregó, Señor, ahí en la puerta de las aguas, en la puerta de Efraín, para escuchar tu palabra. Que tu iglesia, Señor, siempre nos reunamos, siempre nos congreguemos, Señor, en este lugar. Este lugar que es puerta de Dios, puerta del cielo. Que estemos aquí, Señor, siempre escuchando tu palabra, atendiendo tu palabra, obedeciendo, Señor, tu palabra y practicando, Señor, las sagradas escrituras. Ayúdanos a dar buenos frutos, Señor. A dar frutos, Señor, dignos, que honren tu nombre, que te exalten, Señor. Que nuestra vida, Señor, manifieste a una nueva criatura. Que nuestro testimonio demuestre a un verdadero hijo de Dios. Cambia, Señor, aquello que no podemos cambiar. Todo nuestro orgullo, toda nuestra soberbia, Señor, altivez, arrogancia. Quita el enojo de nuestro corazón, quita la ira. Señor, quita toda incredulidad, toda apatía, toda indiferencia, todo desaliento, todo desánimo, Señor. Que demos fruto para ti. Que demos ese fruto del Espíritu, Señor, para que lo traigamos como una ofrenda delante de tu altar. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu pueblo. Pero aquí estamos, Señor, clamando, Señor, por tu iglesia, por aquellos que están en batalla, en lucha, en medio de la enfermedad, en la tribulación, en medio de aflicción, Señor. Te pedimos que tú bendigas a tu iglesia, Padre, que nos des la victoria, Dios bueno. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, que sea de bendición para nuestra vida. Vamos a salir de este lugar. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a tu iglesia. Llévanos con bien. Bendice, Señor, a todos mis hermanos en esta semana, en sus actividades, en su trabajo, en su negocio, en cualquier actividad laboral.
que ellos desempeñan, que sean bendecidos, prosperados, de nuestros hijos, nuestras hijas, de nuestros nietos, Señor, en la escuela. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor, del mal, del maligno, de la maldad. Resguarda, Señor, a tu iglesia. Encomiendo a toda esta iglesia, Señor, presencial, a la iglesia virtual. A todos, Señor, nos encomendamos en tus manos. Y el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende, Señor. Y todos nos encomendamos, Señor, en ti. Y moramos bajo el abrigo del Altísimo. Gracias, Señor. Bendice nuestra reunión del miércoles. También el sábado, Señor, bendice esta segunda clase de liberación espiritual. Trae a los que vinieron, Señor, a la primera clase, y que más almas vengan, Señor, para conocer, para que no ignoren las maquinaciones de Satanás, sino que sepan estar despiertos, prevenidos, Señor, alertas. Y bendice también las actividades del domingo, Señor, a las 11:30 y 6 de la tarde. Que el amor de Dios, que la gracia de Cristo, que la unción del Espíritu Santo sea con todos, desde ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están aquí. Que Dios los lleve con bien. Y también a todos nuestros hermanos que se conectaron a nuestra transmisión. Todos los que están siguiendo este programa en vivo. También Dios les bendiga, hermanos, y Dios les prospere. En el nombre de Jesús. Bendiciones.